Moncloa ha filtrado por error las respuestas que pretendía darle a la prensa y más. A nivel internacional se están haciendo eco de la corrupción que rodea el entorno de Pedro Sánchez. No parece importarle demasiado, ya que el tirano de la Moncloa ha anunciado que aumentará el presupuesto en asesores. Una manera de colocar a los amigotes cuando ya ha batido todos los récords. Por otra parte, tenemos nueva información sobre las tramas de corrupción que le rodean, incluyendo a Ángel Víctor Torres. Colagusano aparecía en la trama con el sobrenombre de Rudolf. Eso y otras cosas es lo que tenemos que ver hoy. Pero que esto no haga que se nos olvide lo que este gobierno le ha hecho a los valencianos. No permitamos que se vayan de rositas, porque lo que ha de preocuparnos no es el ruido de los políticos, sino el silencio de la ciudadanía. El tuitero Toro Sentado nos comenta: Pedro Sánchez deja claro que piensa que los ministros son absolutamente prescindibles y los mismos le dan la razón a Pedro Sánchez. Les sobra el gobierno, les sobra el partido y por supuesto les sobra la democracia. Moncloa envía por error las respuestas preparadas para el Consejo de Ministros. Begoña Gómez / David Sánchez. Las querellas que han dado inicio a los procesos contra Begoña y David Sánchez son muy similares. Los mismos denunciantes, las mismas víctimas, la misma estrategia y las mismas conclusiones. Ante estas circunstancias, creemos necesaria una reflexión colectiva sobre la estrategia de la derecha y la ultraderecha. No podía faltar el comodín de Franco. Lo que el entorno de Pedro Sánchez intenta dar a entender en un ejercicio de propaganda al más puro estilo de Goebbels es que los jueces son la toga nostra, que no hay caso sino fango y que estaríamos ante un supuesto golpe de Estado judicial. Habida cuenta de que un golpe de Estado es un cambio de régimen, efectivamente ha habido un golpe de Estado, pero lo ha perpetrado Pedro Sánchez, cuyo gobierno es ilegítimo e ilegal. Ilegítimo porque está sustentado en mentiras y en hacer lo contrario a lo que prometió en campaña, e ilegal porque requisito para conseguir los apoyos era una amnistía que no cabía en la Constitución. Una democracia requiere sí o sí separación de poderes. Sánchez ha asaltado todos los poderes públicos, es un tirano. Es un tirano que además gobierna contra el pueblo, y a lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana me remito. Alegría responde a los periodistas leyendo como una alumna aplicada al argumentario filtrado por error. Y es que la ministra está ahí por su lealtad, no por méritos intelectuales. A fin de cuentas, el PSOE es una mafia donde el que se mueve no sale en la foto, ya lo decía el propio Felipe González, ciudadano dominicano con casa en Marruecos. Sánchez no ha inventado absolutamente nada, es un digno heredero de Felipe González y Zapatero. El PSOE son más de 140 años de historia criminal, independientemente de quién esté al mando. La portavoz no puede colar las consignas del gobierno tras ser descubierta en su argumentario. La portavoz no tuvo opción de colar ni una sola de las consignas contenidas en el argumentario monclovita, puesto que los periodistas no le hicieron las preguntas que esperaban. Sin embargo, para las personas que todavía apoyan a este sujeto da igual. En la cabeza de estas personas no es que sean unos corruptos y unos mafiosos, es que es un gobierno de progreso que estaría ampliando los derechos de los más desfavorecidos y nosotros, que somos malvados, unos crueles privilegiados, queremos volver a la opresión. La realidad es bien distinta. Sánchez ha empleado el aparato del Estado para beneficiar a su círculo más cercano, incluyendo su mujer, sus amigos y su hermano. Incluso la prensa internacional se está haciendo eco de la corrupción. En primera instancia, el diario estadounidense The Washington Post analiza en profundidad los procesos judiciales que rodean al presidente Sánchez. Más que presidente, tirano, ocupa, sátrapa. La cabecera estadounidense resalta que a pesar de cada uno de los procesos en los que la figura del presidente está envuelto, este fue reelegido como secretario general del PSOE el pasado fin de semana. Y es que la cúpula del PSOE está jalonada de parásitos que lo único que quieren es el poder para no dar palo al agua y trincar. Los que les votan, pues algunos creen por pura ignorancia que pertenecer al PSOE es estar en el lado correcto, defender todo lo bueno contra todo lo malo, y otros simplemente son envidiosos que están llenos de odio y que disfrutan viendo cómo el PSOE le hace la vida imposible a los que tienen más que ellos. Poco o nada importa si se han esforzado para conseguirlo. Parece ser que los únicos empresarios buenos para la gente que vota al PSOE son empresarios como Víctor de Aldama. En la misma línea avanza el diario británico The Independent, que señalan a Sánchez como acorralado. Sin embargo, yo tengo otra tesis. Sánchez sabe que si cae, va a tener mucho más complicado defenderse. Ahora puede emplear la fiscalía, como veremos en el caso de su hermano. No es que Sánchez se mantenga en el poder únicamente porque es un megalómano y le encanta mandar y sentir que es un rey, a pesar de que en realidad es un títere con muchos jefes por encima a los que les debe favores.
Sánchez tiene que mantenerse en el poder porque es la única salida honrosa que le queda. Su partido no le quiere, le teme. No puede poner un pie en la calle porque la ciudadanía le aborrece. Tiene a todo su entorno siendo investigado y lejos de congraciarse con los jueces lo que ha hecho es atacarles. La Fiscalía recurre a la imputación del hermano de Pedro Sánchez y pide a la juez determinar hechos concretos. Y es que la Fiscalía de quien depende, pues ya está. La función de la Fiscalía es encargarse de acusar. Sin embargo, estamos viendo a la Fiscalía actuar como defensa del hermano de Sánchez, igual que vimos a Hacienda hacer lo propio. No ya es que Hacienda no investigara al hermanísimo del tirano que hay en la Moncloa, es que presentaron un documento sin firma ni membrete para que lo defiendan. Y esta Fiscalía ya venía de pedir que se destruyan los correos, que eran prueba elemental para poder investigar al hermano de Sánchez, que está imputado de 5 delitos, uno más que Begoña. Según recoge el auto, el Ministerio Fiscal sostiene que en la resolución judicial recurrida no se exponen los indicios existentes contra cada una de las personas citadas. No, que va, únicamente actuaba como una especie de nómada fiscal, decía vivir en Portugal cuando su contrato no recogía la opción de teletrabajar, el cargo poco menos era un cargo creado ad hoc para poder colocarle, disparó su patrimonio de 200.000 euros a cerca de 2 millones, y a pesar de acudir únicamente 2 días al mes a trabajar, le fueron aumentando el sueldo hasta llegar prácticamente a los 55.000 euros. Pero no hay nada que investigar según la Fiscalía, igual que con Begoña. Que hablando de la susodicha, la OMT con la que hacían negocios promocionó el laboratorio dominicano que usó la trama Ábalos para blanquear dinero. Os recuerdo que en República Dominicana vive José Bono, Felipe González, Hidalgo Padre, dueño de Globalia, quienes financiaban la actividad de Begoña a través de la filial Guacalúa, y que numerosos Falcon partían al país caribeño sin justificar el porqué. A lo que voy es que Sánchez y Begoña probablemente estaban empleando también República Dominicana para lo mismo que los miembros de la trama Coldo. Y la OMT también es sospechosa. Recordad que la OMT hacía negocios con Begoña a cambio de que Sánchez le cediese un edificio en la mejor zona de Madrid, más de 20 millones para su remodelación. En otro orden de cosas, toca hablar de Colagusano, y es que la Guardia Civil coteja la implicación del ministro Torres en la trama. El nombre clave era Rudolf. El caso de este ministro, que probablemente fue nombrado ministro para aforarlo igual que Francina Armengol, que por eso la nombraron presidenta del Congreso, es que no solo aparece en la trama de las mordidas en la compraventa de material sanitario, también aparece en la trama de los hidrocarburos. Por resumir esa trama, se defraudaron más de 182 millones en IVA de combustibles, y para ello consiguieron unas licencias facilitadas por Teresa Rivera y Reyes Maroto. Parece ser que el rol de Ángel Víctor Torres era sortear las sanciones al régimen chavista trayendo petróleo venezolano y refinándolo en Tenerife. La UCO analiza el soporte documental que Víctor de Aldama ha entregado a la Fiscalía Anticorrupción. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha aparecido en estas pruebas con el nombre en clave de Rudolf. Ministerio, por otra parte, absolutamente innecesario que sirve para reabrir las heridas de la guerra y polarizar. A fin de cuentas, al PSOE le interesa el enfrentamiento. De hecho, a él le interesa que todo el debate político se reduzca a o él o la extrema derecha. ¿Qué es la extrema derecha? Los jueces, la prensa libre, sindicatos como Manos Limpias, Hazte Oír, Vox... En definitiva, todo aquello que intente fiscalizar la acción de su desgobierno. Las pruebas que ha entregado de Aldama son documentos, correos electrónicos, fotografías, vídeos y conversaciones de WhatsApp, así como llamadas telefónicas. Todo esto es parte de una cacería de la malvada extrema derecha que se orquesta desde los juzgados. En la cabeza de algunas personas esto es así. Se conoce que escuchar demasiadas horas a Ángels Barceló y a Ferreras termina produciendo daños cerebrales. Y hablando de cómo colocaron a Begoña, al hermano, a Serrano y a todos los amigos, Sánchez ha vuelto a aumentar el número de asesores. Pedro Sánchez publica sin sonrojo que incorpora otros 22 asesores a su gobierno. El Ejecutivo supera así la cifra de 800 asesores, que tienen un coste de más de 59 millones al año. Pero mirad de qué precedente venimos. El gasto en asesores se dispara un 75% con Sánchez en Moncloa y supera los 77 millones. ¿Y para qué sirven los asesores? El hermano de Sánchez también usa de secretario personal a un antiguo asesor de Moncloa. Begoña Gómez usa el viaje oficial a la India para buscar negocios junto al asesor estrella de Sánchez. Begoña Gómez usaba asesores de presidencia para sus gestiones. Pues para esto sirven los asesores. Para colocar a los amigotes a cargo del contribuyente y para que hagan el trabajo al entorno de Sánchez.
Huelga decir que el hermano de Sánchez o Begoña no son absolutamente nadie, no tienen el más mínimo derecho a contar con asesores. De hecho, ni siquiera deberían poder hacer negocios si los mismos dependen de ser pareja o hermano del señor que hay en la Moncloa. Todo esto es un caso de nepotismo de manual. En resumidas cuentas, Begoña Gómez emplea los poderes públicos como lanzadera para sus intereses personales y sus negocios privados. Se están lucrando a costa de nuestros impuestos. Para los valencianos no ha habido dinero, ahí han postergado la ayuda. Pensad, cuando tengáis algún problema para llegar a final de mes o algún familiar con problemas financieros, que la mitad de lo que producimos se va para estos señores, pero no lo emplean en beneficio del pueblo, lo emplean para su beneficio personal. Para ello han tenido que tejer enormes redes clientelares llenas de parásitos que les votan a cambio de las migajas del expolio. ¿Podrían ganar más en el sector privado? Podrían, pero ellos disfrutan viendo al vecino perjudicado. A fin de cuentas, lo que les mueve es la envidia. Eso el PSOE lo sabe, y por eso en sus discursos fomenta el odio, la polarización y la crispación. Pero luego tienen la osadía de hablar de fango. No había ejército para retirar el fango de verdad. En un país normal, las calles estarían llenas de manifestantes como ha ocurrido hoy en Corea del Sur. En un país normal, todos estos serían detenidos e ingresarían en prisión. En un país normal, el PSOE estaría ilegalizado por ser una organización criminal. Lamentablemente esto es España y queda mucha pedagogía por hacer, pero no os preocupéis. Cada vez son más los que abren los ojos, aunque para ello sean necesarias bofetadas de realidad. Cada vez más personas saben que el señor que hay en la Moncloa es un tirano que atenta contra nuestros derechos, nuestra libertad y nuestra democracia. Un felón que gobierna contra el pueblo. Y así se lo hacen saber. Cada vez que esté impresentable pone un pie en la calle.